La tecnología es parte de nuestra vida. Los gadgets y teléfonos inteligentes son una extensión de nosotros. Exploremos este mundo en Taking Heads. Mucho gusto el día de hoy recibir de nueva cuenta aquí a Pablo Berruecos, también colaborador de este espacio de tecnología que hace un ratito no te tenemos por acá. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien, Mariana, un gusto regresar por acá después de unas largas vacaciones y con un tema que yo creo que te va a sorprender bastante. ¿Tú eres videojugadora? ¿Te gustan los videojuegos, Ay, Mariana? fíjate que no, ¿qué te digo? Digo, en algún momento jugué Pac-Man, pero no es lo mío. Hace 500 años, ya sabrás. Bueno, no, sí me imagino. Pero fíjate, te voy a dar unos datos interesantísimos. Porque Sí. aunque no lo creas, sí hay muchísimas gamers aquí en el país. Y fíjate que acaba de haber un panel muy interesante que se llamó La violencia no es un juego, que es sobre todo para hablar de cómo la violencia, los sesgos culturales y sobre todo los estereotipos ya han traspasado las pantallas y ahora también lo viven las mujeres en todo el mundo virtual y específicamente en la industria del videojuego. Sí. Esta es una nota que acabo de publicar recientemente en mamaejecutiva.net, que es uno de los blogs que manejo, de los 13 blogs, que está enfocado a la mujer digital, a toda la parte de empoderamiento, de STEM, ¿no? Que es el acrónimo de todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que se apoya muchísimo a las mujeres. Y nada más para que te des una idea, solamente el 30% de las mujeres están involucradas en el mundo de la tecnología, de toda la parte de creación, de desarrollo de software, en fin, de todo lo que tenga que ver con tecnología, y es muy poco. Oye. Y en este panel Ajá. estuvo Olimpia Coral, que es una activista mexicana que seguramente conocen ustedes por la ley Olimpia, que desde el 2018 se creó una ley que lleva su nombre, que es la ley Olimpia, la cual castiga el acoso digital y tipifica como delito contra la intimidad sexual grabar, tomar fotos o difundir imágenes o mensajes de contenido sexual sin su consentimiento. Y también estuvo Jennifer Romero, que es directora creativa de Twitch y embajadora de Women in Games. También Calypso, que es creadora de contenidos de eSports. Y Mariana Baños, que es directora y fundadora de la Fundación Origen. Origen, claro. Y tuvieron un panel muy interesante donde trataron todo este tema, de cómo la mujer también recibe muchísima violencia, muchísimos insultos dentro del videojuego. Y te voy a dar cifras del videojuego nada más para que veas la importancia de este tema. Aquí en México contamos más o menos con 66.5 millones de videojugadores de 6 años o más. El mercado de videojuegos generó nada más en el país 35.884 millones de pesos durante el año pasado. El 82% son jugadores principalmente casuales que están no sé, en su smartphone, en la tablet, en consolas son menos, que es un 20% más o menos, y según un estudio realizado por Revolt, 52% de los jugadores activos son hombres y 48% son mujeres. De estos 66 millones de gamers que hay en el país. Entonces, se hizo un ejemplo muy interesante, se realizó un ejemplo muy lamentable, donde contrataron a muchos gamers, hombres profesionales que tienen miles de seguidores en Twitch y en otras plataformas, y les propusieron cambiarse el nickname o el nombre por uno de mujer. Ajá. Y en menos de 10, 15, 20 segundos empezaron a recibir insultos, agresiones, y una sarta de cosas que realmente demuestra que hay muchísima violencia dentro de los videojuegos. Y justamente la idea de este panel es llegar a más de 35 millones de mujeres gamers en México con el objetivo de concientizar acerca de la violencia digital que viven particularmente en este ecosistema, por un lado, y visibilizando la problemática, los estereotipos de género y comportamientos de la herramienta que las empodere de alguna forma también a desarrollar profesionalmente esta actividad. Entonces, los datos son impresionantes. Y sobre todo, más que los datos, lo que opina cada una de las panelistas.
Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue justamente lo que comentaba Olimpia Coral, que Sí. dice que qué tipo de códigos se están desarrollando dentro del software, porque hay una industria de comercio patriarcal muy grande. Y un ejemplo es la violencia sistemática y la hipersexualización de nuestros cuerpos y nuestras identidades digitales. El 90% de los videos que más venden es porque los personajes de mujeres tienen rasgos de la industria porno o de cómics. Ay, qué cosa. Sí. Y nada más para que te des cuenta, 250 de los videojuegos más vendidos cuentan con contenido sexista. Y es que es muy interesante porque de alguna forma lo que ella menciona es que tienen que verse con ojos de hombre, ¿no? De repente para vestirse bien o para verse mejor o para que los hombres tengan una idea diferente de las mujeres, cosas por el estilo que de repente uno como hombre lo empiezas a ver y te llama mucho la atención porque sí hemos visto este tipo de actitudes en muchas cosas, ¿no? Normalmente los videojuegos están, según los hombres, están pensados nada más para los hombres. Y tú de repente ves videojuegos donde salen unos modelos completamente sexualizados, incluso donde puedes golpearlas, donde puedes hasta llegar a cosas mucho más profundas como una violación, por ejemplo, dentro de los videojuegos. Y justamente este panel es primero para decir, oigan, basta un poco de que se sexualice tanto a los personajes y no nada más en los videojuegos. Tú puedes ver hoy en día muchísimas de las influencers que tienen que hipersexualizarse para que tener mayor éxito en las redes sociales. Ay, sí, sí, sí. Y eso es un problema que yo creo que se tiene que analizar y por eso los invito. Es un panel que dura más o menos 1 hora y media, donde hay muchos ejemplos, donde hay muchas de las palabras que dicen justamente las panelistas que te dejan pensando. Y los invito a que entren al sitio de mamaejecutiva.net. Okay. Ahí está entre las 3 o 4 primeras notas. Vean el panel. Realmente es sorprendente todo lo que se dice en él. Es muy triste en muchos casos, porque seguramente alguien por acá tendrá un hijo, un sobrino, algo que sea videojugador y que de repente tiene que entender que las mujeres también son gamers, también están muy metidas en la industria del gaming y que también tienen todos los derechos de jugar libremente y libre sobre todo de acoso y de violencia en los videojuegos. Y son muchos datos, muchísimos más datos que realmente los van a dejar sorprendidos. Híjole, qué temazazazo nos das el día de hoy, Pablo Berruecos, porque además quiero mencionar que esta ley, de que es la ley Olimpia, también ya está en otros países. Además de México, está en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en otros lados, ¿no? Y bueno, claro, tal vez varían, ¿no? Dependiendo de las legislaciones y la cultura de cada país, pero realmente me parece un tema básico porque vemos todo este tipo de discriminación y de violencia digital ahora, que no es nuevo, ¿verdad? En videos, que yo digo, qué barbaridad, los que consumen videos, toda esta información que les llega, es que es un mal referente, honestamente. Y son otros temas que quizá en algún momento podríamos tratar, sí, de cómo y de cuánto tiempo tienen, por ejemplo, que jugar los chavos hoy en día videojuegos para que no tengan problemas psicológicos y problemas de actitudes después que puedan afectar la socialización y demás. ¿No? Son temas bien importantes que hay que ir platicando poco a poco. Bueno, pues aquí te esperamos ya. No tardes tanto en volver, por favor. Pablo Berruecos, no. ¿Dónde te seguimos? Ya sabemos que tienes mamaejecutiva.net, este blog en donde hablas específicamente de esto. ¿Y dónde te seguimos? Son 13 blogs, ahí mismo los van a encontrar, pero también me pueden encontrar en Twitter como Pablo Berruecos o como Zoom Digital TV. En cualquiera de las dos plataformas ahí me van a encontrar. Hecho, te mando un besito y gracias de nuevo. Bienvenido de vuelta y nos escuchamos pronto. Gracias, Pablo.